Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maneja tu dolor, el podcast de Pain Relief en el que hablamos de dolor crónico y en el que queremos ayudar a todas las personas que lo padecen a volver a sonreír, a que padezcan menos dolor y ofreciéndoles información sobre esta patología y los tratamientos que existen para tratarla. Os recordamos, queridos oyentes, que podéis trasladarnos vuestras dudas sobre dolor crónico para que las resolvamos en este podcast, escribiéndonos a contacto@lowpod.es o en info@davidabejón.com. También podéis visitar todas las redes sociales y la web de Pain Relief, que es davidabejón.com. En el día de hoy vamos a seguir hablando con la persona que nos acompaña en los dos episodios anteriores, con la que hemos hablado de fisioterapia, y hoy vamos a hablar de un tema diferente, que es nutrición y dolor. Como no puede ser de otra forma, nos acompaña Néstor Paniagua, que es, como ya sabéis, fisioterapeuta, entrenador personal y nutricionista, y al que agradecemos de nuevo que nos acompañe. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Gracias de nuevo por acompañarnos, como decíamos. Y es que vamos a hablar hoy de un tema que no es el de los dos episodios anteriores, que como decíamos es la fisioterapia y el dolor, sino que hoy vamos a hablar de nutrición y dolor, que de primeras a alguien le puede sonar a chino, ¿no? ¿Cómo influye la nutrición en el dolor? Pues cuéntanos, ¿cuál es esta relación que existe? Pues a ver, si es verdad que puede haber un poquito de desinformación con esto, pero está claro que al final la nutrición pues es responsable también de en cierto modo la calidad de vida, ¿no? Al final es la gasolina que metemos a nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces en una situación con un paciente de dolor crónico, pues es algo que está más o menos olvidado y que en el servicio multidisciplinar que hemos hablado muchas veces debería estar incluido también, ¿vale? Porque bueno, está en la nutrición al final es responsable es nuestro sistema nervioso también en parte, sistema inmune, endocrino, y estos a la vez son responsables también un poquito de la evolución y de la intensidad del dolor, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues creo que es una parte muy importante a abordar. Porque al final date cuenta que por norma es verdad que muchos de los pacientes que sufren dolor crónico, ¿vale? Sobre todo ya de larga evolución, tienden a tener más sobrepeso, tienden a tener obesidad, ¿vale? Uh-huh. Esto está relacionado con más dolor, obviamente, ¿vale? Cuanto más grasa, cuanto más sobrepeso y más obesidad tenga, más dolor percibido. Y luego, sobre todo, también el problema de todo esto es que cuanto más dolor, dormimos menos. ¿Vale? Al dormir menos nosotros también tendemos a comer peor porque nos apetece comer muy mal, muy desordenado y productos pues procesados, grasas, etc. Entonces entramos en este tipo de círculo vicioso que también se podría salir con unas pautas nutricionales en condiciones, ¿no? Que en este sentido tenemos mucha desinformación y es algo que puede ayudar en este campo. Esto refleja de nuevo lo que hemos comentado y decías tú ahora, ¿no? Que es el gran número de áreas a las que afecta el dolor, ¿no? Que no es más únicamente una sensación sensorial, ¿no? Sino que va Totalmente. Mucho más allá, es algo mental que afecta también al sueño, que afecta a cómo nos relacionamos, cómo nos alimentamos, ¿no? Afecta a todo, ¿no? Hablemos precisamente de cómo afectan los azúcares, las grasas, los edulcorantes a la percepción del dolor, ¿no? Porque tú lo decías ahora, que muchas veces los pacientes con dolor crónico tienden a la obesidad, ¿no? Tienden a tener una alimentación más desordenada, menos sueño, Exacto. ¿no? Todo contribuye. Uh-huh. Y esto, expliquémoselo a la gente, ¿no? Puede ayudar a cambiar, a aumentar la percepción del dolor, ¿no? Exacto. Bueno, más o menos aquí tendríamos que empezar un poquito con el tema del consumo de estos, ¿vale? Porque al final los azúcares los estamos sustituyendo mucho por edulcorantes. Uh-huh. Ahora empezaremos con las grasas. El tema de los azúcares, lo que pasa que el azúcar ya por sí es proinflamatorio, ¿no? Entonces ya sabemos que la inflamación, al igual con el dolor, pues bueno, no son muy amigos. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos, como he contado antes, las personas con un dolor crónico de larga evolución, al final, pues esto, por carencia de descanso, pues depresiones, ansiedad, que pueden llegar a tener por este tipo de molestia, no, de dolor, les conlleva a comer mal, ¿vale? Comer mal, y estoy hablando de productos, pues eso, muy azucarados, algo que les dé una recompensa muy rápida, ¿vale? Ya te he contado antes que también la nutrición afecta al sistema endocrino
Y ten en cuenta que todo lo que sea a nivel hormonal también nos rige un poquito si estamos más contentos, más deprimidos, más activos, menos activos. Y el azúcar es una manera de quizás de paliar esa sensación de depresión o ansiedad que tienes una vez que tienes tanto dolor, ¿no? Que comes mal, pues bueno, me como 4 bollos, 4 donetes, mucho azúcar o alimentos muy grasos, ¿vale? Ultraprocesados, que te dan una recompensa muy rápida, ¿vale? Pero luego al final el coste-beneficio es bastante más coste que beneficio. ¿Qué pasa con esto? Que los azúcares, como he contado antes, también son responsables de la obesidad. De hecho, ya estamos hablando incluso en obesidad infantil, aunque sea otro tema. Pero hablando de pacientes de dolor crónico, hay que tener en cuenta que hay mucho consumo de esto, ¿vale? El azúcar, al final, ten en cuenta que también, como he dicho, fomenta la obesidad, ¿vale? Con esto, aparte ya los niveles de azúcar, o sea, de glucosa en sangre, etc., que ya no voy a entrar en esto. Pero ¿qué pasa con esto? Que mucha gente dice, bueno, me voy a quitar también el azúcar, ¿vale? Me quito el azúcar, lo que es azúcar puro, digo, bueno, me lo quito del café y demás, pero luego tenemos el problema de que no conocemos los azúcares escondidos en este tipo de este tipo no, en toda la alimentación. ¿Qué pasa al final? Que tenemos la industria, por abaratar materiales, lo que hace en este sentido es que nos ponen otro tipo de azúcares, pues procesados, no procesados o con otro nombre, digamos, que nosotros lo leemos en los ingredientes y dice, bueno, pues libre de azúcares. Sí, claro, no tiene azúcares, pero a lo mejor tiene un jarabe de sirope, que el sirope sigue siendo azúcar, ¿entiendes? Sí, un sustituto que en el fondo no... Que hace el mismo efecto a nivel de sabor, pero que luego a la hora de leerlo y según la legislación pues no contaría como azúcar, ¿vale? O sea que eso es una gran mentira y un gran error. Que mucha gente, pues por ejemplo, pongo siempre el ejemplo de, no, si yo como... Muchos pacientes que vienen a consulta dicen, no, si yo como mucho pavo, como mucho jamón york, le das la vuelta al jamón york y tiene un 60% de carne y el resto es pues dextrosa o fécula de patata, almidones, o sea, azúcares, en resumidas cuentas. ¿Qué pasa? Que luego la gente ya va entendiendo un poquito más de esto, ¿no? Y ahí entraríamos ya en que empezamos con los edulcorantes. Y los edulcorantes, pues al final casi todos son químicos, ¿no? Son productos químicos que hacen que no es azúcar, ¿vale? No suben bueno, entre comillas, porque hay algunos estudios ya que están demostrando que ciertos edulcorantes pueden subir la glucosa en sangre, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que al ser químicos también estamos encontrando que este tipo de cosas nos fomentan más las disbiosis, las intolerancias, muchas veces incluso también las, no patologías digestivas, sino todo lo que viene siendo pues malas digestiones, gases, etc., ¿vale? ¿Qué pasa con ello? Que al final pues estamos abusando mucho de ello, también de los edulcorantes, porque tanto la Coca-Cola cero, por ejemplo, que es el ejemplo más fácil, quitan el azúcar, pero te lo inflan de edulcorantes y si te ves 3 Coca-Colas al día, pues tu sistema digestivo también se puede ver afectado en ello, ¿vale? Con ello no tienes buenas digestiones, fomentas más dolor y empezamos con el círculo vicioso de antes, ¿vale? Y luego ya por último las grasas. Al final te das cuenta que las grasas es algo que tenemos muy estigmatizado porque la gente no comas grasas que vas a engordar, que tengo mucha grasa, ya valga redundancia. Las grasas buenas son más que necesarias, hasta para adelgazar. Lo que pasa es que en esto también hay mucha desinformación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que estos 3 pilares también son importantes para hacerle saber a un paciente, a una persona con dolor crónico, que gestionando esto, simplemente estas 3 cosas, podemos ayudar bastante en la alimentación sin meternos en dieta, sino simplemente con estos 3 consejos en la mejora del dolor. Claro, alguien que nos esté escuchando en su casa, que hasta hace 12 minutos que lleva el podcast, no sabía o no conocía la relación entre nutrición y dolor. Le cuentas todo esto mientras está desayunando un helado de vainilla y se le cae el mundo encima, ¿no? Entonces estaba preguntando, vale, ¿y entonces qué puedo o qué debo comer? Así que si te parece, hablemos un poco de dietas, ¿no? Ajá. Porque ¿hay alguna dieta recomendada o algún alimento recomendado para personas que presentan dolor crónico? Pues a ver, yo sobre todo lo que quiero entrar aquí es el tema de disociar un poquito lo que son las dietas milagro a las dietas reales, ¿vale? Y sobre todo también lo que es el tema de lo que comentan como dietas antiinflamatorias. Yo personalmente creo que eso no existe. Existen alimentos antiinflamatorios o alimentos más proinflamatorios, ¿no? Que luego los incluyen en estas dietas. Pero lo que pasa es que al final lo que tenemos que comer, ya empezando de la base que necesitaremos comer comida real, ¿vale? Es verdad que muchas veces por tiempo, por dinero incluso, o por muchas cosas también nos vemos condicionados a comer mal, porque es cierto que
comer hoy día sano es caro. Es verdad caro. que es caro, porque te compras, ahora estamos con el auge de los productos ecológicos, orgánicos y demás, y esto todas nuestras familias y antepasados lo comían, era lo único que había. Al final, cuanta más población hay, más demanda y más barato lo queremos todo, pues obviamente lo tienen que manipular genéticamente este tipo de alimentos, transgénicos y demás. ¿Qué pasa? Que al final siempre pierden calidad. Calidad nutricional me refiero, ¿vale? Entonces yo el consejo que les daría es sobre todo que intenten enfocarse en una comida real, siempre. O sea, comida real estamos hablando de verduras, hortalizas, carnes, pescados, lácteos, pues lo que es la antigua pirámide nutricional, que no es que sea exageradamente clave, pero sí podemos tener una guía. O sea, alimentos no procesados dentro de lo que cabe. Procesados, tenemos que ver que también, yo diría más ultraprocesados, porque procesados, por ejemplo, claro, los garbanzos cosa, cocidos ya en un bote son procesados, pero es un buen procesado, o un arroz ya cocido. Un chorizo, por ejemplo, ya es un ultra, o un fuet, ya eso sería un ultraprocesado, que eso sí lo evitaría, ¿vale? Pero al final ten en cuenta que también hay procesados buenos que por tiempo no te puedes cocer unos garbanzos, pero te compras un bote y es igual o mejor, incluso hasta por el tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Hay muchas veces en este tipo de personas, como ya he dicho antes, que también padecen mucho sobrepeso y obesidad, vienen con las dietas detox. Las dietas detox, pues obviamente tengo que decir que son mentira, porque el único detox que hay aquí es tu hígado y tus riñones. Y eso es comiendo verduras, bebiendo bien de líquidos y de agua, es la mejor manera de hacer un detox que no tomar zumos, ¿vale? Porque luego al final también los zumos dicen, no, bebete 4 zumos al día que son detox, y les zumo encima, al nosotros triturar la verdura, la hortaliza y la fruta, liberamos las moléculas de azúcar, y esto se convierte en un azúcar más rápido. O sea que al final hace un efecto incluso a veces contraproducente, ¿sabes? ¿Qué pasa con esto? Que yo pues lo que me enfocaría un poquito más es en el tema de los alimentos antiinflamatorios, comida real, y los procesados que sean de buen origen, como he dicho, pues un arroz ya cocido, unas lentejas, unas judías cocidas, y este tipo de cosas se pueden incluir. También lo que yo aconsejo es que nos adaptemos un poquito a la vida de cada uno. Decimos siempre, mucha gente también dice, no, tienes que comer 5 veces al día, tienes que comer 3, tienes que comer 80. Esto es según el contexto, cada persona es un mundo, igual que os conté con el tema de los ejercicios y la rehabilitación. Lo más importante aquí es que nos adaptemos y nos pongamos objetivos cumplibles, porque si nos metemos más carga en la mochila y no cumplimos, esto nos va a generar más estrés y ansiedad, y con ello más dolor, que también pasa. Y es muy fácil, porque comiendo platos disociados y que simplemente comas 3 veces al día, comas 5, que todos los nutrientes estén metidos en cada plato. Algún 50% que sean los carbohidratos, que carbohidratos también están muy estigmatizados y son necesarios, que sean bajos en azúcares o azúcares incluidos, que no tengan azúcares añadidos, vamos. Y el otro 25%, 25 o un 20-30, que sean entre grasas y proteínas, que también la proteína es algo que estamos o sea, que tenemos mucha carencia aquí en España en la ingesta diaria, y es un problema también a la hora de este tipo de recuperaciones. Tú tienes consulta en Pain Relief, ¿no? He visto, no sé si son los jueves o... Jueves por la tarde. Cada 2 jueves, ¿puede ser? Exacto, de momento cada 2 jueves, o bueno, sí, vamos cambiando, pero más o menos cada 15 días para Digo, para revisiones. los que estén interesados también, que lo sepan, ¿no? Exacto. El nutricionista de Pain Relief. Hablaste, por cierto, de alimentos antiinflamatorios. Si pudieses mencionar varios, así a modo resumen. Pues, todo lo que sean alimentos que tengan, pues, en cuanto a nutrientes, te estamos hablando hasta un simple aderezo como la cúrcuma, se ha demostrado que también es antiinflamatoria. Un jengibre, las frutas, las verduras, ¿vale? Luego también alimentos antiinflamatorios, estamos hablando de partes grasas. Las partes grasas, los ácidos grasos, como los omega 3 y omega 6 que están tan de moda, esos también son bastante necesarios para evitar la inflamación, ¿vale? Al final todo lo que sea verde, todo lo que sea del huerto, este tipo de cosas, es la base que haría, porque al final es lo más antiinflamatorio, aparte de todo lo que sea, pues como ya te he dicho, comida real, las fibras, la comida probiótica, todo lo que sean carbohidratos de liberación lenta, como pues en los cereales, este tipo de cosas al final van a ayudar a que no tengas un ambiente inflamatorio y con el que tengas un poquito más de dolor. Si tenemos que resumirlo, yo diría cereales integrales, para mí sería mejor, una avena, un centeno o algo así, o incluso trigo sarraceno, ¿vale? Evitar sobre todo los trigos que muchas veces comemos pan integral, y el pan integral es mentira, que el pan integral pone integral y le echan un poquito de salvado. Tiene que ser siempre 100% integral si queremos comer de verdad. Cambiaron hace poco la legislación, porque sucedía eso de que
decían pan integral y no era Y menos integral, mal, y menos mal. integral. Entonces tiene que ser ahora 100% integral para que pongan pan integral. Exacto, al igual que lo de los azúcares y demás, sobre todo porque, mira, más básico es hacerlo lo proinflamatorio, que serían los azúcares, que serían las grasas trans, alimentos procesados, alcoholes, drogas, este tipo de cosas, que obviamente ya lo sabemos todos, pero evitando todo eso y evitando alimentos ultraprocesados, al final casi todo lo que nos queda es una alimentación en condiciones. Luego tenemos más alimentos que son más antiinflamatorios, pero ya no es cuestión de, oye, mira, voy a tomar mucho ajo y se me va a quitar. Si te tomas 4 donuts y te tomas 4 ajos, estamos aquí luchando contra el otro, ¿no? Entonces tiene que ser un ten con ten entre todo. Más o menos lo que te he dicho antes, con la comida real ya estamos cumpliendo este objetivo. Qué interesante este episodio sobre nutrición y dolor. Yo creo que dos temas que de primeras es difícil asociar, incluso a mí mismo, ¿no? Yo, cuando me dijiste, vamos a hacer de nutrición y dolor, pero que eso tiene una asociación, tiene una relación. Y qué interesante lo que has comentado, ¿no? Y yo creo además muy práctico este episodio hablando de alimentos concretos, de dietas, ¿no? Tirando también por tierra las dietas milagro. Exacto. Los milagros... No, luego los milagros vuelven al revés, que la inmensa mayoría tiene efecto rebote y luego las pérdidas de peso es verdad que las puedes tener con una comida, una restricción muy severa y te ves muy bien, pero habría que verlo luego en analítica, cómo está esa persona, y luego a los 4 o 5 meses. Y lo que hay que crear en verdad tienen que saber los pacientes y oyentes que al final esto tiene que ser crear un hábito. O sea, no es decir, bueno, voy a hacerme una dieta 3 meses, adelgazo y luego como lo que me dé la gana. Al final yo lo que intento con todos mis pacientes es intentar habituarles y enseñarles a comer. No a comer de manera física, sino en la pautada. Más que nada porque lo que yo me baso es en qué comen ellos. Oye, pues mira, yo desayuno esto y esto. Digo, pues mira, esto lo cambiamos por esto, pero me adapto a sus costumbres. Para que así genere esa adherencia y sea un hábito. Y una vez termine el proceso, continúen comiendo lo mismo. Porque al final te das cuenta que si te digo, tienes que comer hoy brócoli, pollo, patata, tal cual, lo haces 3 días. Tienes que comer un poquito algo que sea real y que sea cumplible para ti. Entonces es adaptarte un poco, igual que te enseñan a sumar que 2 más 2 son 4, pues a que tú no tienes que, si comes procesados o ultraprocesados, que sea una vez a la semana, y que el resto de días pues comas de esta manera más pautada y real. Vamos, que te hagas a ti mismo un patrón alimentario según tus requerimientos y necesidades, básicamente. Qué interesante esto que comentas de crear un hábito, ¿no? Y lo importante es para ello pues una buena educación. Eso es, educación está muy bien. Justo ese término es perfecto para como adjetivo. Bueno, no como adjetivo, sino como para explicar más bien lo que sería lo que yo quiero extrapolar a un paciente, una educación alimentaria. Pues nos quedamos con eso, Néstor. Se vuelve a demostrar la multidisciplinariedad del dolor, no solo en cuanto se refiere a su tratamiento, sino a sus afectaciones, ¿no? Que van mucho más allá de una mera sensación física, sino que tiene una afectación mental, tiene una afectación en la conducta, en las relaciones con los demás, en la nutrición, en el sueño, en todo, al fin y al cabo, en todo lo que vivimos en nuestro día a día, ¿no? Y por eso estamos aquí con Maneja tu Dolor para resolver todas las dudas que nos queráis presentar, y en los próximos episodios seguiremos ofreciéndoos más información de calidad de la mano de los médicos, de los rehabilitadores, de los fisioterapeutas, como es el caso de Néstor, psicólogos y demás de Pain Relief, la unidad del dolor del Dr. Abejón. Muchísimas gracias, Néstor, por habernos acompañado un día más. Jorge. Y nada, mucha suerte, y ya saben, cualquier paciente que te quiera visitar, pues que venga a Pain Relief y ahí podrás tú hacerles tus tablas de nutrición. Bueno, su educación nutricional, ¿no? Eso es. Eso es. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación.
Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.